Bueno, vamos a dar inicio al estudio bíblico en esta noche, un tema que es muy importante para todos nosotros, que es, de hecho vamos a hacer una introducción, ¿verdad? Como solemos hacer por cuestiones de tiempo, a una doctrina importante como es la doctrina del arrepentimiento. Este día vamos a abordar el estudio o el desarrollo de este tema por medio de los siguientes puntos. Vamos a tener 3 puntos importantes. El primero de ellos es la definición de qué es el arrepentimiento. Vamos a ver qué nos dice la Escritura con relación al arrepentimiento, cuál es la perspectiva desde la palabra de Dios en relación al arrepentimiento. Vamos a abordar también la necesidad del arrepentimiento, quiénes necesitan arrepentirse. Y al final una conclusión para cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar con el primer punto, ¿verdad? Que es la definición. ¿Qué es el arrepentimiento? Cuando pensamos en la palabra al arrepentimiento, ¿qué se viene a la mente? ¿En qué piensa usted cuando piensa en esa palabra arrepentimiento? Surgen dudas si será lo mismo a lo que se conoce como el remordimiento. ¿Acaso el arrepentimiento es la acusación que hace nuestra conciencia? Cuando vemos en realidad, y vamos a comenzar definiendo la palabra arrepentimiento desde una perspectiva etimológica, desde lo que significa la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento es en griego la palabra metanoia. De hecho es una palabra muy conocida, ¿verdad? Por muchos de nosotros probablemente ya la hemos escuchado, y significa tener otra actitud o cambiar de actitud. La persona que se arrepiente, por lo tanto, cambia de actitud. Ahora, no está hablando únicamente de una acción en específico. En realidad, cuando la Biblia habla de arrepentimiento, está hablando de cambiar específicamente en cuanto al pecado. Vemos que también esta palabra es principalmente utilizada en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una palabra equivalente, que es la palabra volver. Cuando usted vea un llamado a volver a Dios, ese llamado a volver a Dios es equivalente al arrepentimiento. Y habiendo entendido un poco la definición en relación a la etimología de la palabra, quisiera que analizáramos definiciones de algunos estudiosos y también vamos a ver una definición de un catecismo. Vamos a empezar por la definición de Thayer. Esta definición es una definición que él ha dado en relación al término metanoia, ¿verdad? O arrepentimiento. Él dice que arrepentimiento es cambiar sinceramente la actitud de uno por algo mejor, para enmendar y aborrecer un pasado pecaminoso. Esta es una definición que él ha desarrollado basado en el concepto de arrepentimiento. Vemos por otro lado el profesor McGarvey. Él define el arrepentimiento de la siguiente manera: arrepentimiento es un cambio de voluntad o de actitud causado por un dolor a causa del pecado y guía a una reforma de vida. Esta definición él la da en un comentario al libro de Hechos, porque obviamente en ese libro encontramos la utilización de este término arrepentimiento. Ahora, si nosotros pensamos en el Catecismo Menor de Westminster, el Catecismo Menor de Westminster hace esta pregunta: ¿qué es el arrepentimiento para la vida? De hecho, es la pregunta número 87, y quiero que veamos juntos la respuesta. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por la cual un pecador, con un verdadero sentido de su pecado y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y aborrecimiento de su pecado, se aparta del mismo para ir a Dios, con pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Creo que esta es una hermosa definición de lo que es el arrepentimiento, y vemos que esta definición encontramos 3 aspectos importantes que creo que son aspectos que debemos de tener en mente cuando pensamos qué es el arrepentimiento. En primer lugar, podemos decir que el arrepentimiento es un cambio de voluntad o de actitud. Este cambio
es producido por un dolor a causa de pecados cometidos en contra de Dios. Y tercero, vemos que es una guía, el arrepentimiento es una guía a un cambio de vida y conducta en dependencia de Cristo. Son tres elementos importantes. Un cambio de voluntad o de actitud en relación al pecado. Este cambio es producido por un dolor a causa del pecado cometido en contra de Dios, es decir, hay una conciencia de que hemos pecado en contra de Dios, y este arrepentimiento nos guiará entonces a un cambio de vida, a una conducta en dependencia total de Cristo. Yo le pido que cada vez que hablemos de arrepentimiento tratemos de mantener esta idea para tener una concepción correcta en relación al arrepentimiento. Y quiero darles un ejemplo para que veamos estos tres elementos que hemos extraído de las definiciones que acabamos de estudiar. Quiero poner como ejemplo la historia que encontramos en Lucas 15, que es una historia muy conocida por todos nosotros, la historia denominada El Hijo Pródigo. Si usted recuerda, es una historia que es acerca de un hijo que pide a su padre su herencia en vida, y él se va de la casa de su padre, y él obviamente malgasta esa herencia. Vemos que hubo un rechazo voluntario a la autoridad del padre y de su hogar, porque él quiso salir, ¿verdad?, de la casa antes de tiempo. Y esta obstinación le llevó a un lugar lejano, como nos enseña esa historia. Y en ese lugar lejano él pierde todo lo que tenía por llevar una vida desordenada. Lo vemos en el versículo 13 de Lucas 15. Podemos ver entonces que su pecado lo llevó a una profundidad tal que no solamente perdió dinero, perdió amigos, perdió todo, al punto de no tener ni siquiera qué comer y llegar a comer. Él alimentaba cerdos y llegó a comer lo que ellos comían. Hasta ahí lo llevó su pecado. Pero vemos que hay un arrepentimiento. ¿Y cómo vemos o cómo notamos el arrepentimiento? Porque él consideró precisamente su condición. Dice el versículo 17 de Lucas 15, volviendo en sí, es decir, él como pecador estaba fuera de sí, no estaba pensando claramente por el engaño del pecado, y esto lo llevó al primer paso hacia el arrepentimiento, o sea, es decir, ese dolor a causa de su pecado, ese dolor por el pecado que lo guió a una nueva resolución, y él dice en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre. Sin embargo, hasta ese momento en realidad no hay un arrepentimiento. ¿Cuándo se completó el arrepentimiento? Cuando él cambió o reformó su vida, su acción, y eso denota el arrepentimiento. Si recordamos, el joven pudo haberse quedado con ese sentido de necesitar regresar a su padre. Pero él esa resolución la llevó a cabo. Su arrepentimiento estaba incompleto hasta que él se levantó y fue a donde su padre, como nos lo enseña el versículo 20. Esta es una historia que precisamente nos ilustra los elementos del arrepentimiento. Hubo un cambio en la actitud que vino a causa del dolor por el pecado, y después ese dolor lo llevó a él a que hubiera un cambio en su vida, a tomar una decisión, una acción. Ahora, cuando nosotros hablamos del arrepentimiento, tenemos que tener cuidado, porque podemos confundir algunas cosas con arrepentimiento, y es muy frecuente cometer ese error de confundir algunas cosas y denominar arrepentimiento o pensar que una persona está arrepentida cuando muestra ciertos elementos como los siguientes. No debemos de confundir el arrepentimiento con tristeza. En realidad, Pablo en la segunda carta a los Corintios, que es otro ejemplo de arrepentimiento, si ustedes recuerdan, él escribe en la primera carta y los exhorta por algunas acciones pecaminosas, y vemos que en la segunda carta de los Corintios Pablo los felicita por ese arrepentimiento, y de hecho le llama
el dolor, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, específicamente en 2 Corintios 7:10. Y vemos entonces que ellos estaban tristes. Es decir, esa tristeza, ese dolor, según produce el arrepentimiento, es más allá que una tristeza en realidad. Y a veces podemos confundir la tristeza con arrepentimiento. Si bien es cierto, el pecado, cuando una persona se arrepiente, hay un dolor y una tristeza que antecede o motiva o guía el arrepentimiento, pero esto en sí mismo no es arrepentimiento. Una persona puede entristecerse y no necesariamente estar arrepentido. A eso se le llama la acción de atrición. Puedes estar con dolor y pesar, pero no necesariamente estar arrepentido. Por otro lado, el arrepentimiento verdadero es conocido como la contrición, que lleva a un cambio verdadero, y ese cambio normalmente será un cambio que implicará piedad delante de Dios. Permítame darle un ejemplo. Un hombre que fue encontrado en adulterio, en infidelidad, y que por ese pecado pierde a su familia, probablemente al primer, segundo, tercer día que él ha perdido su familia, puede estar triste a consecuencia del pecado. Probablemente usted puede hablar y puede notar la tristeza, pero eso no significa que necesariamente él esté arrepentido. Hay tristeza en su corazón, hay un acto de atrición, pero no necesariamente está arrepentido, sino más bien está triste o dolido por las consecuencias del pecado, pero no por el pecado mismo. Porque el arrepentimiento nos llevará no solamente a tener un dolor, sino nos llevará a restaurar nuestra relación con Dios. En segundo lugar, no podemos confundir arrepentimiento con vergüenza. Algunas personas experimentan, frente al pecado, experimentan vergüenza o una sensación de vergüenza. Y esa sensación de vergüenza pareciera que la persona puede llegar a tener una actitud que está arrepentido, pero en realidad lo que está es avergonzado, no arrepentido. Y déjenme darle un ejemplo. Si usted encuentra a un ladrón en su casa, llama a la policía y lo capturan, y de repente pues se hace un alboroto, llega a la televisión, el noticiero, y empiezan a grabarlo, probablemente la persona se sienta tan avergonzada que pida perdón, que tenga muchas acciones, probablemente, no sé, se ponga a llorar o cualquier otra cosa. Pero en realidad no hay arrepentimiento. ¿Y cómo podemos estar seguros de eso? Porque si esa persona no hubiera sido descubierto, él hubiera terminado, consumado el robo. Y él se hubiera disfrutado, hubiera seguido cómodamente en el ejercicio de ese pecado. El arrepentimiento no es en sí mismo una reforma o reformar algo. Juan el Bautista dijo a los fariseos en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los estaba desafiando a que mostraran con su vida cambios y acciones justas que mostraran ese arrepentimiento. Y algo importante es que esta reforma en su vida es un resultado del arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento mismo. El que una persona pueda cambiar algo no necesariamente es un fruto de arrepentimiento. Porque una persona puede cambiar, pero cambiar para motivaciones personales, por un bienestar personal, pero no porque está arrepentido para con Dios. Es decir, una persona puede generar cambios en su vida. Un alcohólico puede dejar de tomar, no porque considere que está pecando contra Dios, sino porque él sabe que si sigue tomando va a morir y se va a enfermar. Por lo tanto, no necesariamente un cambio en la actitud puede implicar un arrepentimiento. Y la última forma en que debemos de evitar es el miedo en sí mismo, no es un arrepentimiento. Y quiero darle un ejemplo. Un ejemplo es cuando Pablo
lo registra el libro de los Hechos, predica a una persona que se llama Félix. Y quiero que me acompañe, vamos a leer el texto, Hechos 24-25. Y dice la Biblia: y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. Vemos que Pablo le habló de la justicia, el autocontrol y del juicio venidero. Y cuando él descubrió que la justicia no estaba en él, que el autocontrol nunca había sido ejercido en su vida, y que el juicio que venía, él no estaba preparado, obviamente él entró en temor. Pero su reacción fue simplemente decirle: no es el momento, vete, cuando sea el tiempo te mandaré a llamar. Félix no mostró ningún cambio de actitud. Félix no mostró arrepentimiento. Félix no mostró el reconocer que ha pecado en contra de Dios. El temor no es igual al arrepentimiento. Y saben que este es el gran problema de predicar el evangelio basado en infundir temor por medio de el infierno. Muchas personas predican el evangelio diciéndole a las personas: si tú no te arrepientes te vas a ir al infierno. Es decir, la motivación de la persona es no irse al infierno. El temor a las consecuencias de un juicio. El problema con esa predicación o esa forma de proclamar el evangelio es que la persona no va a arrepentirse de sus pecados, sino que va a decir: ok, lo que yo necesito para librarme del infierno es hacer una oración, la voy a hacer. Pero él después seguirá viviendo su vida como que si Dios no existe. Seguirá deleitándose en sus pecados porque muy probablemente nunca gozó de un verdadero arrepentimiento. Y quisiera que viéramos rápidamente las características de un verdadero arrepentimiento. La primera de ellas es que el verdadero arrepentimiento se orienta siempre hacia Dios. Y vamos a volver al ejemplo del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresó a su casa, no dijo: bueno, me voy a levantar ahora e iré a mi hermano porque le he causado un gran pesar y lo he dejado solo y todo el trabajo de la casa de mi padre y voy a ir a ayudarle. No fue eso lo que dijo. Tampoco dijo: me levantaré e iré a los siervos porque se portaron muy bien conmigo. Me recuerdo a mi nana, la que me crió, que tanto la aprecio y que me educó y debe de estar preocupada por mí. Recordemos que no fue eso lo que él dijo. Dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La figura con la que el Señor representa al pecador que regresa, que vemos en esta historia, nos muestra ese retorno al Padre en arrepentimiento. Porque cuando pecamos en contra de Dios. Por lo tanto, un verdadero arrepentimiento siempre va a ir orientado hacia Dios, a reconocer que hemos transgredido la santidad de Dios, que hemos ofendido a Dios. Por otra parte, el verdadero arrepentimiento es aquel que se da cuenta que ha falseado el carácter de Dios. Es muy común que cuando alguien ha sufrido una aflicción o ha pasado algo, un momento de dolor, lo vemos ahora en el contexto en el que estamos viviendo, personas que han perdido a otros por la pandemia, algunos perdieron su trabajo, otros situaciones difíciles. Y es muy frecuente que el hombre vea a Dios y lo acuse de ser cruel e injusto. Y de hecho aquellos que no confían en Dios, que no creen en Dios, que no conocen a Dios, no solamente en lo que piensan acerca de Dios, sino que también cuando adoran a sus ídolos. Pero nosotros los creyentes no estamos exentos de eso. Muchas veces acusamos indirectamente a Dios a través de nuestras murmuraciones, nuestras quejas.
También lo hacemos cuando pensamos que algo que es pecado es deseable para nosotros. O por ejemplo, cuando nos sentimos fastidiados en el servicio del Señor, hacia el Señor. El verdadero arrepentimiento es aquel que reconoce su condición de pecado delante de Dios. Es aquel que dice: Señor, yo reconozco que he pecado, que soy pecador, reconozco que te necesito, reconozco que si estoy viviendo estas consecuencias es producto de mi pecado, no es por ti. Y una tercera forma en que podemos ver que se manifiesta un verdadero arrepentimiento es cuando esto nos lleva a una actitud de humillación y humildad delante de Dios. Aunque parece extraño, el arrepentimiento comienza con una vergüenza que destruye, que es un golpe al espíritu orgulloso que los seres humanos tenemos. Que en lugar de defenderse y justificarse a sí mismo, cuando usted ve a una persona que se está defendiendo y se está justificando, es porque no está arrepentida de su pecado. Está endurecido en su corazón. Cuando Dios obra un verdadero arrepentimiento, ¿sabe qué pasa? Nuestras bocas se cierran y vamos delante de Dios y confesamos nuestra culpa delante de Él y nos humillamos ante su trono. Y un cuarto elemento que podemos ver en un verdadero arrepentimiento es el deseo de la vindicación, de volver a restaurar, a vindicar lo que hemos causado, el daño que hemos causado. Vemos que Zaqueo, por ejemplo, es un buen ejemplo de esto. Cuando él vio su pecado y se arrepintió, ¿qué fue lo que él hizo? Si usted recuerda, él fue y devolvió a las personas, y no solamente les devolvió, sino que les dio de más. Lo podemos ver en Lucas 19. El arrepentimiento no solamente es un modo de vida basado en la promesa del perdón, sino que también es una forma de vida que apunta hacia el pasado para tratar de reparar de alguna forma, si es posible, lo que hemos causado por la gracia de Dios en nosotros. Ahora quisiera que, habiendo definido qué es el arrepentimiento, habiendo visto algunas cosas que pueden confundirnos y pensar que es arrepentimiento, y habiendo definido algunos elementos que son indispensables en un verdadero arrepentimiento, y quizás antes de pasar y terminar este primer punto de la definición, quisiera ser bien específico y enfático. Si bien es cierto, el arrepentimiento se muestra en una conducta, pero el mayor valor del arrepentimiento es un corazón humillado delante de Dios, que vuelve hacia Dios, sabiendo que ha fallado, que ha ofendido a Dios y que necesita de Dios para poder cambiar. El arrepentimiento no solamente es una acción externa, porque una persona moralmente puede tratar de mostrar algo bueno, pero Dios conoce nuestros corazones. El arrepentimiento es un corazón que regresa a Dios. Veamos qué nos enseña la Biblia en relación al arrepentimiento. Vamos a hacer rápidamente un recorrido de lo que la Biblia enseña en algunos puntos importantes. Realmente hay muchísimo que podríamos hablar del arrepentimiento y muchísimos ejemplos en toda la Biblia, pero quisiera tocar algunos elementos importantes nada más. Como hemos dicho, el arrepentimiento es algo trascendental para el ser humano. Sabemos que cuando el hombre pecó, el pecado entró al mundo y con ello trajo el juicio de Dios. Y no solamente el juicio de Dios, sino que también la comunión con Dios se rompió, se vio quebrada, nos separamos de Dios. De hecho, el concepto de muerte es separación. Y el volver a Dios solo es posible a través de un arrepentimiento completo y sincero. Desde que ingresa el pecado al mundo por el pecado de Adán, Dios, a través de su palabra, a través de sus siervos, llama constantemente al hombre a que se arrepienta, como el único camino para escapar del juicio de Dios, el juicio justo de Dios, y el único camino para recibir el perdón y la restauración
con Dios, esa restauración que Él ofrece con Él mismo. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, si la base del arrepentimiento está vinculado con la pecaminosidad del hombre, entonces podemos saber que desde Génesis 3 en adelante, la Biblia habla constantemente del arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, como lo mencioné antes, usted solo va a encontrar en un pasaje en Isaías la referencia a la palabra arrepentimiento, pero muchas veces habla de un equivalente que es volver. De hecho, la palabra volver es una palabra instructiva porque lo que hace es enseñarnos a través de una imagen. Es esa imagen que refleja una idea bien particular, es la idea de un viaje o más que un viaje, o una peregrinación que requiere una constante atención, que requiere vigilancia y un sentido de propósito. Si Israel o un israelita se extraviaba del sendero correcto, el volver es lo que lo traía de vuelta al buen camino. Pero cuando el pueblo de Dios escuchaba el volver, ellos entendían que era una demanda que implicaba toda la naturaleza de la persona, implicaba su intelecto, sus emociones, su voluntad, e implicaba una respuesta a Dios, lo que daba obviamente como resultado un comportamiento moral y ético correcto en relación con la revelación de Dios, como es el pacto, la ley, su palabra. En la parte más antigua de la historia de Israel, el volver tenía en realidad una actividad menos individual y era más utilizado a una actividad colectiva como pueblo, es decir, era un llamado, si bien es cierto, habían llamados puntuales a personas que se arrepintieran, pero vemos más frecuentemente el uso a un llamado colectivo, a una comunidad entera, toda una nación que era el pueblo de Dios. Dios los llamaba a volver a Él, los llamaba al arrepentimiento. Un caso muy puntual donde podemos ver esto es Noé y el juicio que Dios trajo. Recuerde que en el tiempo de Noé se había multiplicado la maldad y Dios hace un llamado al arrepentimiento por medio de Noé, porque la maldad del hombre se había desbordado, y este llamado al arrepentimiento aparece desde un inicio. Vemos que Pedro llama a Noé como el pregonero de la justicia, y aunque no lo dice claramente, Noé sin duda predicó el arrepentimiento a la gente de su tiempo, en un intento por ser salvos de ese juicio que venía, que era el diluvio. Podemos ver también en el sistema de sacrificios, tenía mucho que ver con el arrepentimiento. Las ideas del pueblo de Israel sobre el arrepentimiento siempre estaban conectadas con un sistema sacrificial, ¿verdad? Que, como lo sabemos, estaba especificado en el Pentateuco y específicamente en Levíticos. Este sistema se centraba en un culto principalmente celebrado en el tabernáculo, donde habían ritos que mostraban un arrepentimiento comunitario, pero también un arrepentimiento nacional, y se representaba en el día de la expiación. Levítico se preocupaba especialmente por definir todo aquello que entrañaba el arrepentimiento humano. Y es bien interesante porque cuando lo vemos es congruente con lo que hemos venido definiendo de arrepentimiento. Tenía que haber una confesión, es decir, había un reconocimiento público de la ofensa. Y ese reconocimiento era a través de las ofrendas que se entregaban por la culpa. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 5 y capítulo 6, por si usted quiere estudiarlo más a profundidad. Vemos que había una restitución en el cese de la ofensa, y seguido de la restitución a través de una ofrenda, más una quinta parte de lo que hubiera sido afectado, si acaso había una afectación hacia alguna persona. Vemos en David, por ejemplo, un poco más adelante, un hermoso pasaje que nos habla de el pecado y el arrepentimiento. Es el Salmo 51. Le pido que me acompañe. Vamos a leer unas porciones del Salmo 51. Vamos a leer el versículo 3 y al 5. Y David le dice a Dios: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está reconociendo, si vemos
que el lamento de David es un lamento correcto porque se enfoca en Dios. Y luego vemos más adelante en el Salmo 51, versículo 10, que le pide el salmista a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Luego en el versículo 17 vemos que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y esto va en congruencia con lo que hemos venido desarrollando en el tema del arrepentimiento. Los profetas también, vemos que Dios a través de los profetas hace llamados constantes al arrepentimiento, y voy a simplemente citar dos textos o dos porciones o dos libros que podríamos llevarnos mucho más tiempo, ¿verdad? Un ejemplo es Joel, en el capítulo 2, versículo 12 al 19, por si usted quiere profundizar después. Vemos que hay un llamado al arrepentimiento a toda la nación. Y es un llamado porque Israel puede evitar un juicio si él se torna a Dios, si él se arrepiente delante de Dios. Es un anuncio del día del Señor, del día del juicio, debido a que ellos podrían arrepentirse ante un juicio inminente. La nación debía, por lo tanto, si se arrepentía, volver con todo vuestro corazón, lo dice el texto. Todos estos elementos vemos que son los elementos que hemos venido hablando de un verdadero arrepentimiento. Ellos debían de confesar sus pecados con ayuno, lloro y lamento. Y obviamente implicaba también el reconocer su condición de pecadores delante de Dios, que han ofendido a Dios. Y luego vemos en el versículo 13 que dice: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Por lo que hablábamos antes, que el arrepentimiento, más que una acción externa, empieza en nuestro corazón. Otro ejemplo es Oseas. En Oseas capítulo 14, vemos que en el capítulo 13, que habla de pecado, juicio y castigo, el Señor hace un llamado al arrepentimiento. Y les dice: vuelve, oh Israel, oh Jehová tu Dios. Y la razón de ese llamamiento se identifica como la iniquidad del pueblo. Es decir, está haciendo una exhortación a que Israel vuelva por la iniquidad que hay en ellos. Y hace un llamado a que se arrepienta y a que pida que toda iniquidad sea quitada y que acepten el bien. Por lo tanto, vemos que bíblicamente hablando, la conversión debe de comenzar con una oración por el perdón de toda la iniquidad, y que haya un cambio, no solamente de acción, sino realmente una nueva naturaleza en nosotros. El perdón de la iniquidad viene a través de la confianza en la misericordia de Dios, pero también a través de una ofrenda. Y de hecho, en este pasaje es que habla de ofrenda de vuestros labios, una ofrenda digna. El versículo 3 continúa la confesión y el reconocimiento de que la condición de que ellos estaban viviendo era por su pecado. Y dice: no nos librarás del asirio, ni el egipcio con sus caballos de guerra, ni podrán traerle salvación la obra de nuestras manos. Ellos estaban reconociendo su pecado, su condición y su necesidad de Dios. Y vemos que en Oseas particularmente Dios utiliza la figura del matrimonio y también la de un hijo involucrado en esa imagen. Y vemos un texto muy hermoso que dice: porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y es una similitud que se está haciendo, es una analogía. Israel era ese huérfano antes de ser adoptado como una nación del pacto por el Señor. Y los dos hijos de Gomer serían huérfanos a no ser que Oseas los adoptara. Por lo tanto, podemos concluir que en el Antiguo Testamento el sentido de volver a Dios, más concretamente el llamado de los profetas, era a responder adecuadamente a Dios, rindiendo su corazón a Él, arrepintiéndose y volviendo al Señor. El arrepentimiento humano implica volver el rumbo inadecuado en la pecaminosidad, en el olvidarnos de Dios, en creer que somos autosuficientes.
El arrepentimiento nos conduce a Dios. Y obviamente por eso es que vemos que Dios constantemente en el Antiguo Testamento hace un llamado a su pueblo. Todos sabemos cuántas veces Israel se fue en pos de otros dioses, cuántas veces se olvidaron de Dios, cuántas veces olvidaron quién era Dios. Y vemos que en el Nuevo Testamento la condición o la situación no es muy diferente al Antiguo Testamento. Si usted recuerda, Juan el Bautista comienza predicando como el antecesor de Jesús, y la predicación de él, lo vemos en Mateo 3:2, por ejemplo, era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Empieza con un llamado al arrepentimiento. Y no solamente Juan el Bautista, Jesús mismo inicia su ministerio terrenal, y recordamos que cuando él llega a Galilea, predica el evangelio de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. El llamado del evangelio es al arrepentimiento. Por eso es que esta doctrina es tan importante para nosotros, o debe de ser importante. Vemos luego en Hechos 20:21 que la forma en que la iglesia testificaba o proclamaba el evangelio era a través del llamado al arrepentimiento. Dice Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca de el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que en el Nuevo Testamento el arrepentimiento se considera como un don del evangelio que nos llega a través de Cristo mismo. Pablo nos dice que la benignidad de Dios es la que nos guía, la bondad de Dios es aquella que nos guía al arrepentimiento. La palabra de Dios, la ley, puede conducirnos a la convicción, manifestando ese sentimiento mostrándonos nuestra incapacidad, que no llegamos al nivel que deberíamos de estar en cuanto a obediencia, en cuanto a acciones, y eso por lo tanto genera una necesidad en nosotros. Tal cual como lo describe Pablo en Romanos 7. Por eso es que cuando la gracia de Dios aparece en el horizonte, ofreciéndonos el perdón, solo entonces es que el sol del amor de Dios derrite nuestros corazones y nos acerca de nuevo a Él, incluyendo en ese proceso el arrepentimiento por nuestros pecados, reconocer que hemos pecado en contra de Dios y que le necesitamos a Él. Y precisamente por eso es que es importante hablar de la necesidad del arrepentimiento, y es el tercer punto que vamos a desarrollar en esta noche. La necesidad del arrepentimiento. La Gran Comisión y tiene una vinculación directa con el arrepentimiento. Cuando Jesús dio la Gran Comisión, habló precisamente a el arrepentimiento y la remisión de pecados deberían de ser predicados en su nombre a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, y lo vemos en Lucas 24:47. Jesús dijo también a los judíos: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo vemos en Lucas 13:3. Pablo, si ustedes recuerdan, cuando él llega a Atenas y le proclama el evangelio a los filósofos, les dice: pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Hechos 17. El arrepentimiento es tan importante que es una de las primeras cosas que median precisamente entre el hombre y la destrucción. Cuando una persona se arrepiente, está deteniendo un juicio. Una de las razones por las cuales la benignidad o la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento es porque la bondad de Dios hace que nos muestre el camino para evitar un juicio justo. Y la paciencia de Dios es la que hace que el hombre que no quiere nada con Él, que no quiere conocer a Dios, proceda al arrepentimiento. En la Escritura, el arrepentimiento significa sufrir un cambio de mentalidad. Y esto no simplemente es un cambio de una opinión, ¿verdad? Sino es un cambio completo en la forma en que pensamos y entendemos, y por lo tanto eso se refleja en un cambio en nuestra vida. Implica un cambio radical de ir en pro del pecado para girar y ir en pro de Cristo, en pro de la cruz.
El arrepentimiento no es la causa de un nuevo nacimiento o regeneración, más bien es el resultado de la regeneración. Si una persona piensa que debe de arrepentirse primero para luego nacer de nuevo y poder acercarse a Dios, va a pasar como Félix, como el pasaje que leímos en Hechos. Nunca va a estar dispuesto o capacitado para eso. Por la regeneración, es que un fruto de ella es el arrepentimiento. Es Dios quien obra el arrepentimiento en los seres humanos. Y este arrepentimiento constituye una acción, una actitud que se muestra a lo largo de la vida cristiana. Obviamente continuaremos pecando. Por eso es que se nos llama constantemente al arrepentimiento. Y cuando hablamos de quién necesita el arrepentimiento, bueno, vamos a empezar por los pecadores que no conocen a Dios. El gran propósito del Evangelio es salvar al hombre del pecado. Hechos 2:38 nos dice: Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios ha prometido perdonar al hombre solamente cuando éste se arrepienta y abandone el pecado. Antes que un pecador pueda hacer cualquier reclamo de la promesa de la salvación, debe por medio de la fe y el arrepentimiento obedecer al Evangelio. Recuerde que el Evangelio es un mandato. Encontramos valor en el arrepentimiento que nos conduce a la salvación, pero esto es algo que viene por medio de la fe. Y es por eso que es necesario creer. Necesitamos el don de Dios. ¿Por qué necesitamos fe para el arrepentimiento? En primer lugar, porque necesitamos reconocer o creer que hemos ofendido a Dios. Y este será el motivo principal de la gran preocupación que nos lleva al arrepentimiento. Pero el reconocer que hemos ofendido a Dios implica que debemos de creer en Dios. Y también implica que necesitamos alguien, en este caso un Salvador, la salvación, que solamente Dios puede darnos por medio de ese sacrificio expiatorio perfecto a través de su Hijo. Es importante la fe y el arrepentimiento, porque la fe es la que nos lleva a creer que el ofendido murió para liberar al ofensor. La fe y el arrepentimiento son necesarios para nuestra salvación. El considerar, el creer que solamente a través de un sacrificio expiatorio que fue presentado por aquel que no fue culpable, puede conducirnos a Dios. Cristo murió por el hombre pecador. De hecho, Pablo tenía muy claro esto y él dice, palabra fiel y digna de ser recibido por todos: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cuando predicamos el Evangelio, por lo tanto, debemos de hablar de la condición de pecado del hombre, porque si no, no habrá cabida para el arrepentimiento. No habrá cabida para entender que el pecado nos ha separado de Dios y entender que necesitamos ser reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. Aquel que predique el Evangelio sin hablar del pecado está negando la oportunidad de la persona a arrepentirse. Y en realidad no está proclamando el Evangelio. Porque el no creer en Jesús significa poner reparos al medio de salvación que Dios ha establecido. Es discrepar con la muestra de amor que Dios nos ha dado. Porque Él nos ha amado de tal manera en que aún siendo pecadores, Cristo entregó su vida por nosotros. No creer en Cristo significa añadir una nueva forma, una forma adicional a ultrajar a Dios, a rebelarnos en contra de Dios, el rechazar ese don inefable, rechazar la bondad de Dios. Rechazar al Hijo es blasfemar al Padre. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios, el que Él ha dado acerca de su Hijo. Necesitamos arrepentimiento, pero también necesitamos fe.
El arrepentimiento y la fe nacen ambos del mismo Espíritu de Dios. El arrepentimiento es el resultado de una fe aún imperceptible, esa fe que nos conduce a un nuevo nacimiento, a una regeneración. Es una fe latente que en ese momento no es obvia, pero empezará a dar frutos. El verdadero arrepentimiento se encuentra siempre con la fe. El arrepentimiento y la fe son necesarias. Por lo tanto, si eso es así, tenemos que entender que el arrepentimiento no es un momento en nuestra vida, el momento de nuestra conversión donde yo me arrepentí de mi condición pecadora. En realidad, como creyentes, debemos arrepentirnos. Esta doctrina es necesaria para nuestra vida. ¿O acaso usted ha dejado de pecar? ¿Acaso usted ha dejado de ofender a Dios? De hecho, vemos, Pedro hace un llamado en Hechos 8:22. Le pido que me acompañe. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Dos pasos son necesarios para que el cristiano pueda tener una vida espiritual sana, mantener una relación con Dios sana, el arrepentimiento y la oración. Orar sin arrepentimiento es un ejercicio sin provecho cuando hablamos del pecado. La oración con arrepentimiento ayudará al cristiano a librarse del pecado. El arrepentimiento y la fe se desarrollan juntamente. Por eso es que los cristianos necesitamos arrepentirnos. Es un estímulo conjunto el arrepentimiento y la fe. Ahora entiende quizás un poco más por qué la Biblia dice que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando el arrepentimiento crece en nosotros, también la fe aumentará en nosotros. El arrepentimiento estimula el crecimiento en la fe y la fe estimula al arrepentimiento. Necesitamos, amada familia, ser conscientes de nuestra condición delante de Dios y arrepentirnos. El arrepentimiento nunca permitirá que la fe se pavonee con orgullo. Aunque nuestra carne lo desee, el arrepentimiento nunca permitirá que eso pase. Y la fe alegra el arrepentimiento y el arrepentimiento modera la fe. ¿Sabe qué es lo que pasa en realidad? La fe es la que nos hace mirar al trono y el arrepentimiento es la que nos hace estar a los pies de la cruz. El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento nos hace ver que hemos fallado a Dios, pero la fe nos hace poner nuestra esperanza en aquel que es nuestro Salvador, aquel que pagó por nuestros pecados, aquel por el cual ya no tenemos condenación. Y por eso es importante preguntarnos, ¿tengo un arrepentimiento que me conduce a la fe en mi vida cuando peco? ¿Tengo una fe que a la vez me lleva de la mano al arrepentimiento? Este análisis del arrepentimiento nos muestra lo importante y lo radical que es. Saben que el arrepentimiento llega a afectar nuestras emociones, llega a afectar todo nuestro ser y nos plantea una forma de ver la verdad. Nos plantea el reconocer nuestro error, nos plantea de que ese camino que estamos recorriendo no es el camino y nos hace volver al Señor, como los llamados que Dios hacía en el Antiguo Testamento y que nos sigue haciendo hoy. Podemos decir que el arrepentimiento es indispensable en la vida del creyente y la razón por la que podemos decirlo es que el arrepentimiento es un requisito para la comunión con Dios. El arrepentimiento involucra alejarse del pecado. El arrepentimiento es la tristeza por el pecado y que nos lleva a confesar nuestro pecado. El arrepentimiento es la que nos ayuda y nos impulsa a renunciar pecados específicos, a hacer una restitución apropiada cuando es necesario. El arrepentimiento nos hace volver a Dios, nos hace obedecer a Dios, nos hace amar a Dios. Y quisiera terminar
nada más mencionando qué cosas afectan nuestro arrepentimiento. Porque como creyentes tenemos todo lo necesario para poder arrepentirnos. Pero ¿qué afecta nuestro arrepentimiento? ¿Qué estorba nuestro arrepentimiento? Lo primero que podemos hablar es el orgullo natural del corazón pecaminoso. Esteban reprende severamente al Sanedrín antes de que lo apedraran, diciendo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo cuando como vuestros padres, así también vosotros. Y usted lo encuentra esta cita en Hechos 7:51. Los seres humanos orgullosos por naturaleza, nos cuesta reconocer nuestro pecado, nos cuesta reconocer cuando estamos transgrediendo la voluntad de Dios. Y muchas veces viéndolo, no lo aceptamos públicamente probablemente, o inclusive en nuestro corazón, y justificamos: sí, pero es que tal cosa, pero es que él me impulsó, pero es que sí, si no me hubieras contestado así, si no hubieras hecho esto. La humildad en verdad es una virtud que no tiene precio en relación al arrepentimiento. Jesús dijo en Mateo 18:3: si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no os volvéis y os hacéis como niños. Los niños son más sinceros. Está hablando de la actitud. Le fue necesario al hijo pródigo, con gran humildad, tragarse su orgullo y reconocer que debía volver al Padre. Hay una segunda razón que nos afecta, y es la influencia de los deseos pecaminosos. Quisiera leer una cita de un autor. Dice: la consecuencia necesaria del arrepentimiento incluye abandonar las gratificaciones sensuales, los apetitos carnales, los sórdidos placeres, la lujuria y todas las formas vergonzosas de pecado. Es algo que muchos no pueden hacer. El borracho puede llorar por su pecado, mas su apetito desordenado le aleja de su propósito de abandonar sus malos deseos. El dolor sugiere arrepentimiento, pero el apetito ataca con mayor saña, y el hombre titubea y finalmente se pierde. Por eso es que el arrepentimiento no se basta en un deseo. No es suficiente el no querer. Necesitamos a Jesús. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y una tercera cosa que nos estorba nuestro arrepentimiento es la tardanza que muchas veces hacemos para tomar una decisión. Muchas veces tenemos la certeza que Dios nos está hablando en relación a un pecado y no actuamos, no vamos a Él. Porque el punto no es dejar de hacer eso. Si tú te esfuerzas por tratar de dejar de hacer eso, te aseguro que te vas a frustrar. Ese no es el camino. El camino es depender, ir a la cruz, depender de Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Y lo está hablando en un contexto de frutos espirituales. Una persona que quiere dar mucho fruto tiene que permanecer en Jesús. Por lo tanto, la tardanza para hacer una decisión en volver a Dios es lo que muchas veces hace que no haya arrepentimiento en nuestra vida. Y quisiera terminar este estudio con algunas conclusiones. Primero, debemos de suplicar cada día como creyentes que Dios nos limpie de nuestros pecados. Si usted recuerda, la Biblia nos manda a ir y confesar nuestros pecados. Y dice que cuando nosotros confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y dice que además nos limpia de toda maldad. Conscientemente debemos de rogar y pedir a Dios que nos limpie cada día de nuestra maldad. Cada vez que pecamos debemos de buscar a Dios. Cada vez que tenemos ese deseo pecaminoso, debemos de buscar a Dios. La esencia de tu arrepentimiento debe de ser para con Dios, porque el agravio es con Dios. Por lo tanto, si somos conscientes de esta verdad, el arrepentimiento implicará que buscaremos a Dios. Buscaremos, no huiremos de Él. El arrepentimiento bíblico no es aquel que te lleva a alejarte de Dios. Es aquel que te conduce a Dios, y estando en Dios, habrá una transformación en tu vida. Una segunda conclusión a la que podemos llegar es que
Lo que más abruma al corazón de un hombre pecador, que lo conduce al arrepentimiento, es cuando reconoce que Dios nos ha amado de un modo tan extraordinario y que ha recibido de parte nuestra una respuesta tan miserable como es ir en contra de Él, como es la ingratitud, como es la desobediencia. El arrepentimiento evangélico, basado en el Evangelio, es aquel que su dolor no es del pecado, sino más bien de la condición de pecado como un todo. No solamente de un pecado en particular, es reconocer que hay maldad en nosotros y que fallamos a Dios. Por lo tanto, nos arrepentimos de nuestra naturaleza. Si hay una frase que describe ese arrepentimiento evangélico, ese arrepentimiento bíblico, es la frase de Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El bien que quiero hacer no hago, sino el mal que mora en mí. Pero ante eso hay una buena noticia, mi amada familia. Solamente en Cristo Jesús podemos disfrutar de un arrepentimiento pleno para con Dios. Él es el camino que nos conduce al arrepentimiento. Si tú te has alejado de Dios, si aparentemente ante las personas tú tienes una condición de un cristiano maduro, pero tú sabes que en tu corazón te has alejado de Dios, te has deleitado en el pecado, es buen momento para que nos arrepintamos, para que volvamos al Señor, para que confesemos nuestros pecados, reconozcamos que hemos transgredido la voluntad, la santidad de Dios, y que yendo a Él y estando en Él, podamos dar un giro, un cambio a nuestra vida, en total obediencia, en buscar adoración a Dios, en glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Y quisiera terminar este estudio solo recordando un pasaje, que creo que es un pasaje que encierra muy bien lo que ha implicado el arrepentimiento en nuestra vida, que es Efesios 5, del 8 al 10. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Quisiera terminar este estudio haciendo esta misma invitación. Ahora somos luz, por lo tanto andemos como hijos de luz, comprobando todo aquello que es agradable al Señor. Bueno, no sé si habrán alguna pregunta en relación al tema. Podrían en este momento contestar alguna pregunta. Si usted tiene alguna pregunta, puede hacerlo en las diferentes redes, ¿verdad? O en los diferentes medios donde usted esté viendo, ya sea en Big Marker o también a través de las redes sociales. Veo que ya hay una pregunta. Dice nuestro hermano Julio Roldán: ahora entiendo el arrepentimiento. ¿Se puede reconocer quien se haya arrepentido de corazón y reconocer que haya pedido perdón a Dios? ¿Se puede ver una transformación real aunque siempre pecamos? Sí, hermano Julio. De hecho, cuando había ciertas exhortaciones, ¿verdad? De hecho, leímos el pasaje donde a los religiosos de la época, uno de los apóstoles dice que muestren frutos dignos de arrepentimiento, y justamente a eso se refiere. El arrepentimiento va más allá de acciones, sin embargo, se manifiesta también a través de acciones. Obviamente, cuando una persona se arrepiente y nace de nuevo y tiene una nueva naturaleza, esa nueva naturaleza tendrá fruto, y ese fruto se manifestará, ¿verdad? De igual manera, sabemos que tenemos una condición de pecadores y nuestra salvación, aunque ya perfeccionada, ¿verdad? Porque nuestro espíritu, tenemos un nuevo espíritu, un espíritu vivo, pero nuestro cuerpo todavía está la naturaleza pecaminosa en él. Por eso es que cuando Jesús venga por segunda vez y estemos en la eternidad con Él, recibiremos un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado en el cual no habrá pecado, no habrá maldad, y eso obviamente hará que en nosotros no haya una práctica pecaminosa. Pero sí vamos a tener, o podemos ver más bien, cuando una persona realmente ha habido un arrepentimiento y ha nacido de nuevo, eso se evidenciará en frutos,
los cuales serán permanentes en el tiempo, ¿verdad? Hay momentos donde es bien difícil poder decir, un momento, por ejemplo, en el momento de la conversión, si una persona realmente se arrepintió o no se arrepintió de sus pecados, pero al pasar del tiempo sí habrá evidencias claras de esa nueva naturaleza que dará frutos de justicia, ¿verdad? Nuestro hermano Samuel Carrillo tiene otra pregunta. Dice, ¿el arrepentimiento es iniciativa del hombre o es totalmente iniciativa divina? Muy buena pregunta, Samuel. Creo que podemos dividirlo en dos momentos. Cuando hablamos de una persona que no conoce a Dios, podemos estar seguros que el arrepentimiento en ese caso es una iniciativa de Dios. Cuando vemos la descripción del hombre en su condición de pecador, la Biblia nos enseña que estamos muertos, totalmente muertos, ¿verdad? No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay un justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, el hombre en sí mismo no puede ver su condición de pecadora, no puede reconocer que hay un Dios, no puede reconocer que ha ofendido a Dios. Por el contrario, un hombre en su condición natural veremos que se goza en practicar el pecado. Y es por eso que es necesaria la intervención de Dios, y es Dios quien a través de los agentes de la salvación, que es el Evangelio y el Espíritu Santo, nos hace, escuchando el Evangelio, el Espíritu Santo pone en nosotros el don de la fe para creer, y entonces se produce en nosotros el arrepentimiento. Es decir, una persona nace de nuevo, tiene una nueva naturaleza, porque cree en Jesús, inmediatamente también habrá un arrepentimiento genuino de sus pecados. Pero ya una vez un creyente que tiene esa condición, esa nueva naturaleza, el Espíritu de Dios morando en cada uno de nosotros, entonces sí es una iniciativa también nuestra. Por eso es que vemos que hay un llamado constante a la santificación, ¿verdad? Hay un llamado constante a confesar nuestros pecados, porque la confesión implica también que implícitamente hay un arrepentimiento. Si yo confieso mi pecado es porque no simplemente le quiero decir a Dios, Dios, he fallado, pero yo sé que tu gracia es tan grande que vas a soportar esto. En teoría, cada vez que pedimos perdón por nuestros pecados es porque también reconocemos que necesitamos arrepentirnos y dejar a un lado esa condición, ese pecado. Por lo tanto, podemos decir que inicialmente el arrepentimiento parte de una iniciativa de Dios por su gracia. Por eso la Biblia dice que la bondad de Dios es la que nos conduce al arrepentimiento, pero ya una vez nosotros somos beneficiados de ese nuevo nacimiento, de esa filiación con Dios como hijos de Dios, también nosotros debemos de procurar el arrepentimiento en nuestra vida. Tenemos otra pregunta. Dice Alejandro, dice, si alguien se arrepiente verdaderamente y se convierte y luego deja de andar en los caminos del Señor, ¿qué le pasaría? Ok, creo que hay que hacer o voy a partir de la formulación tal cual como está hecha la pregunta, ¿verdad? El caso es de un creyente que se arrepintió verdaderamente, por lo tanto es creyente, pero que en algún momento se aparta de Dios. Creo que todo creyente en algún momento puede pasarle esto, ¿verdad? Que por un tiempo se aparte del Señor. Pero en realidad la Biblia nos describe que cuando somos hijos de Dios, nadie nos podrá arrebatar de las manos de Dios. No hay nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. No hay nadie que pueda hacernos volver atrás. Podríamos alejarnos un tiempo y ahí probablemente Dios nos discipline y a través de su disciplina volvamos al Señor. O puede ser que nosotros mismos, Dios sin necesidad de disciplinarnos, su Santo Espíritu nos redarguya y eso nos conduzca al arrepentimiento y volvamos al Señor. Creo que no hay forma en que un verdadero creyente se separe de Dios. Tal vez por un momento en forma temporal, pero estamos seguros que la obra de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos preserva, ¿verdad? Y esa preservación implica que no podemos alejarnos de Dios. Tenemos otra pregunta desde Facebook.
¿Cómo podemos entender, explicar a la hora de proclamar que Dios manda el arrepentimiento, pero al mismo tiempo leemos que es un don de Dios? Creo que no deberíamos quizás de entrar a ese detalle. Creo que al final lo importante es, cuando proclamamos el Evangelio, sí es importante. Yo en lo personal recomiendo comenzar con Dios, hablar de Dios, porque si no empezamos con Dios, no empezamos a hablar, exponer que Dios es un Dios santo, entonces no tiene sentido el entender por qué el pecado es un problema para el hombre. Hablando, si a la hora de proclamar el Evangelio, exponemos quién es Dios, y luego necesariamente tendremos que hablar de la condición pecadora, porque es el mayor problema que tiene el ser humano y por el cual está separado de Dios, y luego hablar de la gracia de Dios que se manifiesta a través de Cristo Jesús y su obra y lo que implicó para nosotros. Creo que más que hablar de o enfocarnos en decirle a la persona que el arrepentimiento es un don de Dios, debemos de exponer la necesidad que la persona tiene de reconocer su condición de pecado y de arrepentirse delante de Dios. Sí creo que es importante enfatizar que el arrepentimiento es algo que implica el creer en Cristo Jesús, ¿verdad? Implica el reconocer que por nuestras fuerzas no podemos salvarnos, que por que nosotros no podemos trazar caminos, ¿verdad? Solamente Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Entonces, creo que más que enfocarnos en decirle a la persona que el arrepentimiento es algo que Dios le va a otorgar, deberíamos de enfocarnos en que la persona escuche la verdad en relación a su condición de pecador, las implicaciones que eso tiene y la necesidad que tenemos de Jesús como el único camino para llegar al Padre, el único medio de salvación. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, pero también luego Él se convierte en nuestro Rey y Señor. Entonces, yo recomendaría que esa parte es importante que nosotros la conozcamos, pero a la hora de proclamar el Evangelio, quizás no sea necesario enfatizar y hacerle ver a la persona ese punto. Creo que hasta aquí llegamos con las preguntas. Al parecer no hay ninguna otra pregunta. Bueno, hermanos, para mí ha sido un privilegio de parte de Dios el poder compartir con ustedes este tema tan importante. Les deseo, ¿verdad?, feliz Navidad a todos. Espero verles el día de mañana en nuestro culto de adoración al Señor y que Dios les bendiga a cada uno de nosotros en esta noche. Bendiciones a todos.